Buenas noches a todos. Soy el doctor Luis Rojas, asesor científico y socio comercial de la empresa Optonex. La noche de hoy tenemos la presencia de nuestro distinguido especialista, el doctor Jerry Bilbao, especialista en ozonoterapia, nutriología clínica, medicina molecular y medicina integrativa, y miembro distinguido de nuestro equipo de asesores científicos de la empresa. La noche de hoy el webinar se va a estar encaminado en todo lo que es el síndrome doloroso dorsal bajo o síndrome doloroso miofascial, como se conoce también. Doctor, le dejo la sala a usted. Nuevamente muchas gracias y todo el panel es de usted. Buenas noches, gracias. Quisiera preguntarles, por favor, que me puedan verificar el sonido, si está todo bien. Está perfecto, doc. Bien, vamos a avanzar. El tema es bonito, es largo y vamos a tratar de hacerlo muy sintético y al final vamos a responder algunas preguntas que pudieran generarse. Vamos a avanzar hoy sobre el síndrome doloroso dorsal bajo o síndrome doloroso miofacial. Esto se debe a que estamos hablando es un dolor producido en las partes blandas inicialmente y después afectarán a las partes óseas. Pero en realidad tiene historia y tiene unas definiciones que vamos a ir definiendo ya que son varias entidades clínicas que están agrupadas en sí mismas. En 1857, Virchow ya encontró una hernia traumática eh, del núcleo pulposo en un disco intervertebral. Todavía estábamos a ciegas y en 1911 Goldwyn y Middleton describieron una hernia discal, pero se pensaban que eran granulomas. 1922, Hudson publica los primeros resultados del tratamiento quirúrgico de una hernia discal. En 1934, Mixter y Barr llegaron a la conclusión que la mayoría de los casos no eran condromas, como se pensó hasta el momento, sino que era una entidad, era una hernia del núcleo pulposo del disco intervertebral. Esta es una patología muy común y entonces vamos a descubrir que muchas de estas cosas estaban ahí. Ok. Vamos a definir en sí el síndrome doloroso dorsal, ya que en realidad son varias patologías que están agrupadas en sí mismas. Es un dolor en la zona lumbar o lumbosacra de más de 6 meses de evolución y de causa no maligna. Entendemos que esta es una entidad que se produce con los años y que tiene que ver con el envejecimiento. Aquí hay un término que es importante y es el dolor. El dolor es el que va a marcar en sí mismo la ruta a seguir. Hay diversos factores que van asociados, como los factores psicológicos, que están ligados a la manifestación del dolor. Y cuando hay un cuadro compresivo de las raíces nerviosas o nódulo espinal, esto provoca inclusive una pérdida de la condición hidráulica del citado disco, es decir, hay una pérdida de la fuerza muscular que va a afectar inicialmente a una metámera del cuerpo y después afectará a todo el miembro inferior o superior según se ubique la hernia. Hay una hernia discal que es la que es parte de esta enfermedad y como concepto es una lesión del disco intervertebral que al prolapsarse a través del anillo fibroso produce protrusión de un núcleo pulposo, es decir, ya hay una materia orgánica, hay un tejido que va a estar fuera de lugar y da un lugar a un cuadro neurológico compresivo de raíces nerviosas. Y este ya se llama, ya no es una hernia, sino ya se vuelve un síndrome compresivo radicular. Y está caracterizado por dolor y trastorno de sensibilidad generalmente. Y ahí entramos en el terreno de lo que es una radiculopatía. Es decir, estamos hablando de la afectación de raíces y hay alguna alteración de tipo sensitiva y motora según el patrón radicular y según el tiempo. Ahí estar con dolor o sin dolor, dependiendo de la ubicación de la salida de este núcleo pulposo, el cual está relacionado a la hernia discal. A su vez, con el material discal que va a salir, es el que determina la rapidez con la que se va a instalar el bloqueo de la raíz nerviosa, la emergencia que pueda darse. Si ustedes observan un poquito en las figuras que puse al costado izquierdo, lo que debería ser el costado izquierdo de mi pantalla, en la imagen de abajo tenemos en sí
Ok, tenemos en sí la salida del núcleo pulposo afectando directamente la raíz. Y en la parte superior tenemos tres raíces probablemente tomadas y van a empezar a producir el dolor según la metámera que va a darse en el cuadro. Puede haber una o varias raíces y eso depende de la actividad de la persona. La etiopatiogenia de esta radiculopatía es una disfunción de la raíz nerviosa, es decir, al producirse, perdón, al producirse la salida del núcleo pulposo, afectar la raíz en sí mismo, va a afectar aquí, según la ubicación de la lesión, va a afectar la metámera correspondiente. Es una disfunción de la raíz nerviosa que puede ser cervical o lumbar con dolor en el dorso asociado a una metámera, como les dije. Esa es la parte más importante. No deja de ser importante lo siguiente, que la afectación de la raíz anterior del nervio espinal causa debilidad motora y la afectación de raíz posterior del nervio causa problemas sensitivos. Normalmente nos vamos a cruzar con pacientes que manifiestan de pronto el agotamiento físico de una de las piernas en relación a la otra, es la más común, ya que la incidencia mayor se observa en las hernias lumbares. Y entonces ahí empezamos, el paciente empieza a notar sin que él darse cuenta de que hay una pérdida de masa muscular considerable, producto de la alteración de la inervación de todo el trayecto de la metámera. El síndrome doloroso miofascial entonces se caracteriza por una banda tensa palpable del músculo, es decir, hay una contracción muscular como respuesta al dolor. Es un espasmo cementario de la porción del músculo que está siendo afectado desde la raíz. Y también hay la presencia de un punto gatillo. Esto se da que el paciente puede referir dónde empieza el dolor y con qué movimiento, al pararse, al sentarse, al girar, y eso nos da una pauta para saber dónde estamos, dónde tenemos que buscar la lesión. Ah, Muchas veces se refiere a una zona y no directamente a un punto específico, y esto es por la gran inervación que tenemos en la región dorsal asociada a la columna. Entonces, un síndrome doloroso empezaría con una gran actividad muscular o trauma. Fíjense, eh, sabemos que hasta los 40 años, 45 deberíamos tener en nuestro programa de ejercicio lo que es más cardio, es decir, más ejercicio muscular, más ejercicio físico. Después de los 45, 50 tenemos que desarrollar potencia. Hay el cuadro conocido que es la sarcopenia, que en el cual nosotros perdemos gran cantidad de masa muscular y en las mujeres facilita el porcentaje alto de fracturas que se da en cadera, hombros, tobillos y muñecas. Y eso es porque al haber falta de masa muscular que proteja las articulaciones en sí mismo, se dan estas fracturas muy cerca de las articulaciones mencionadas. Entonces, hay una gran actividad muscular o hay microtrauma, es decir, la persona que está ah, en una actividad de saltar, pararse, caminar, llevar peso permanente, va a producir trauma o microtrauma directamente sobre el núcleo y va a llegar a producir lo que después el paso final. Hay una disfunción de la placa motora, esto se ve en el platillo que está entre cada vértebra. Esta inflamación va a producir una liberación mayoritaria de acetilcolina, que va a producir la despolarización prolongada con contracción sostenida. Es decir, aquí tenemos un fenómeno químico que va a perjudicar permanentemente a la persona. Es decir, hoy día puedo tener el inicio del problema y no quiere decir que lo voy a detener mañana pasado. Mañana puedo estar tranquilo y esto va a presentarse primero de aquí a unas 2 semanas, después 10 días, después 5, después 7 y ya después empezaré a tenerlo de forma continua. Pero eso va a ser de acuerdo a la liberación de acetilcolina y la contracción sostenida en la que se ve el músculo. No olvidemos, a mayor contracción, mayor dolor, más contracción. Es decir, es un ciclo vicioso que hace que eso sea permanente. Hay una compresión de los vasos arteriales pequeños por esa contracción muscular, lo cual va a producir una isquemia tisular local. Esto nos lleva a la liberación de bradicininas y excitación de nociceptores, lo cual nos desata el síndrome doloroso dorsal
o miofacial o dorsal bajo o alto. Ese es en sí el cuadro, ese es el camino. Nosotros tenemos en la figura del lado izquierdo una hernia discal muy obvia, pero al llegar a ese punto hemos tenido ya todo lo que hemos hablado. Ahora, las hernias discales son trastornos serios de un sistema osteomioarticular y se destaca en sí mismo lo siguiente. Las hernias discales, la mayoría son lumbares y esto es por el trabajo en sí mismo y en las personas que se desata. Es decir, estos son, a ver, personas que han sido deportistas y que han tenido que estar entrenando permanentemente, personas que se dedican al ejercicio de cardio, y en los cuales hay un agravante que es el sobrepeso que se llega a presentar con los años. Se presenta al producirse un desplazamiento de la parte central, fíjense aquí, de la parte central del núcleo pulposo, de lo cual va a ir a romper al núcleo, al anillo fibroso, y va a producir una asimetría en la articulación que estamos hablando. Ahora, tenemos un mapa de puntos dolorosos. Hay una tensión inicial generadora del acortamiento en sí mismo, dolor, espasmo, y si esto no se trata, el cuadro va a cronificarse. Es decir, pacientes nos van a llegar y decir, doctor, lo que pasa es que mi cama es incómoda, yo tengo dolor permanente, cuando me echo y me levanto tengo más dolor, etcétera, etcétera, y cambian de colchón, se ponen tablas, se echan al suelo, pero en sí mismo vemos que hay un problema ahí que se está cronificando. El síndrome doloroso miofacial puede presentarse como única causa de dolor, o sea, puede que sea solamente dolor, no haya disminución en la capacidad física o sensitiva. Ahora, hay cuadros que pueden acompañar como un síndrome facetario, es decir, no olvidemos que se produce la salida del núcleo pulposo, hay una compresión de la raíz que está afectada y distintos grados de intensidad de la lesión van a producir distintos grados de respuesta. Para que tengamos una figura doméstica probablemente es más de mi época, eh, en años anteriores, décadas anteriores, lo más común en cualquier oficina que se jactaba de estar organizada tenía una central telefónica y el cable de teléfono que llevaba al escritorio de la persona. La hernia se produce en la central, no en el escritorio. Es decir, el paciente se va a quejar de dolor en la pierna, pero no está la lesión ahí, está en la columna. Y probablemente lo que vamos a ver, perdón, lo que vamos a ver es estos puntos dolorosos de acuerdo a dónde se ubique la hernia. Y esto tenemos que investigar con mucho cuidado y usar la intuición clínica que tengamos a mano. La hernia discal presenta una causalidad multifactorial, es decir, hay trastornos, no es una sola causa, no es solamente el peso. Hay trastornos en sí mismo del metabolismo asociado a diabetes, y esto también el peso, evidentemente. Arteriosclerosis con calcificación de la aorta. Y hay cuadros genéticos. Ah, yo me acuerdo en la época ah, de mi residencia, originalmente mi primera especialidad fue cirugía general. Yo estaba haciendo la especialidad. Un día salgo del hospital y de la puerta me dicen, lo necesitan urgente en quirófano y vuelvo a quirófano. Y aparece mi jefe y entra a la cirugía sin tiempo a nada y me dice, ya, cámbiate y entramos. Y era una paciente en medio de una cirugía que de pronto el anestesista dice, hay baja de presión, empieza a sentir que algo no está bien. Mi jefe que tenía muchos años en ese entonces de experiencia, una persona muy bien formada, él dice, hay lesión en el núcleo pulposo que estaba sacando, en la hernia de disco. Él se da la vuelta, hace un abordaje anterior y evidentemente la calcificación de la aorta había unido al núcleo pulposo y en el traccionar el núcleo pulposo, al sacar el núcleo, se desgarró la aorta. Fue una emergencia que gracias a Dios terminó con, con buen resultado, se pudo salvar la vida del paciente, pero nunca olvide ese hecho, que una calcificación de la aorta añadida al cuadro de la hernia discal hizo algo muy grande.
y mucha gravedad para el paciente. También interviene la edad, es decir, aquí tenemos factores como el colágeno y las estatinas que se desorganizan y empiezan a presentar fisuras en el disco, en el anillo fibroso. Estas pueden darse de 49 a 51% estas lesiones, es decir, es considerable. Hay factores psicosociales que se asocian a alto nivel de estrés, no olvidemos. Eh, la respuesta inicial de CELI es la respuesta de defensa ante el estrés, es decir, hay una contractura muscular dorsal intensa y que en algunos casos es mayor. Este factor de estrés hace que esa contractura muscular presente permanentemente lesiones sobre estos discos articulares. Ahora también hay las causas mecánicas, lo que hablábamos, personas que con sobrepeso hacen ejercicio, mucho cardio, y al hacer un ejercicio de regular o de alto impacto, van a lastimar con micro traumas inicialmente y después traumas completos la columna vertebral. Y por lo tanto, la formación de hernias discales. Y esto es lo que es más común. Aquí tenemos algo que tenemos muy en boga ahora, el desfilar por el gimnasio, dedicarse a hacer distintas disciplinas en las cuales a veces no estamos listos para enfrentar el peso que queremos hacer y eso tenemos problemas. Ah, hay un predominio masculino en esta patología, es decir, son más los hombres que las mujeres que van a tener este problema y esto se da por la actividad laboral. Muchas veces el hombre hace un trabajo más manual, más de fuerza. Hay altas cargas en la actividad física, lo que vemos en la figura, gente que se dedica a alzar peso sin estar en una posición adecuada o con el equipamiento adecuado o con la condición física adecuada. Hay posturas de trabajo, giros frecuentes de tronco, personas que son sedentarias y que de pronto en el mal sentarse, en no tener una ergonomía adecuada, van a ir produciendo microtraumas que van a producir la hernia. La hernia no es una cuestión de un accidente o un trauma grave. Es una cuestión de día a día que va sumando y puede llegar a toda una lesión que reviste gravedad y gran impedimento muchas veces, ¿no? Y esto es lo que tenemos más común. Ahora, para que nosotros entendamos, oh, tenemos un anillo fibroso. Esta es la faceta articular de la vértebra. Tenemos un núcleo pulposo. La presión directa sobre este núcleo pulposo hace que haya que se rompa la simetría de este núcleo y empiece la salida hacia uno de los lados. Ya lo vamos a ver en este momento. Pero esto también tiene que tener ciertas características. Primero, habíamos hablado de los factores externos, que son los que nosotros prodigamos sobre alzar peso, no estar en condiciones, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta algunos datos. Este disco articular es avascular, es decir, no tiene irrigación. La irrigación, la alimentación que produce es por una vecindad, es decir, su nutrición depende de la difusión desde el platillo cartilaginoso y del anillo fibroso. Y hay una inervación, y esto lo voy a recalcar. Hay una inervación sensitiva del disco que viene dada por ramas de la cadena simpática. La parte dorsal del disco es inervada por el nervio sinovertebral y que introduce pequeñas ramas, ¿ya? Estas pequeñas ramas son las que van a darle vitalidad a este tejido. No olvidemos, podemos no tener vascularización en el tejido, pero sí tenemos que tener inervación para que se considere un tejido vivo permanentemente. Ok, aquí tenemos de forma más clara, tenemos lo que es la unión de la articulación y aquí está el núcleo pulposo y este es el anillo fibroso. Cuando nosotros tenemos la presión, fíjense en la forma de este lado, el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando tenemos la presión, va a empezar a haber es decir, hay un empuje, una fuerza de empuje que va a ir rompiendo estas fibras y va a producirse la salida del núcleo pulposo. Ok, ahora,
Este disco, este disco está compuesto por 70% de agua y es una matriz que tiene una matriz condroide y proteoglicanos y colágeno. Esa es la vitalidad que tiene este tejido. La matriz es una estructura dinámica, es decir, no es estático, es decir, así como hay pérdida de colágeno, hay ganancia de colágeno, como hay las enzimas, las lipoproteinasas, que son las que van a continuamente destruir el tejido y este tiene que recambiarse. El equilibrio entre síntesis, destrucción y acumulación de macromoléculas define la cantidad de integridad del disco. Ahora, aquí hay un problema. Estamos hablando que tiene que haber un equilibrio en esa matriz. Si no se dan las condiciones son, primero, gran cantidad de agua. ¿Qué sucede en las personas cuando vamos llegando a los 50, 60, 70 años? Hay una proporción distinta del agua y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La vitalidad del tejido por el colágeno también es otro de los factores que se va perdiendo. Pero las fuerzas axiales de la compresión probablemente se vuelven mayores. Es decir, ganamos peso con la edad. Eh, Tenemos posturas no ergonómicas que, es decir, favorecen la compresión hacia uno de los lados del núcleo y esto va a producir una hernia. El anillo fibroso se pone más delgado y nosotros tenemos el problema de hernia. Y aquí lo tenemos. Este es el anillo fibroso, el puntero, por favor. Cuando empezamos a perder vitalidad, este empieza a producir la compresión y la salida. Aquí empezamos producto de la mala posición, de no saber levantarnos, de tener peso inadecuado. Y aquí está la salida finalmente, y esto es la hernia. Entonces, en primer lugar, van a verse afectadas las fibras del anillo fibroso y también fibras nerviosas nociceptivas. Es decir, lo primero que vamos a tener es dolor. Vamos al médico, nos hacemos examinar, nos hacemos sacar estudios y salen negativos. No olvidemos que estamos en este periodo y en este periodo no hay un estudio definitivo que nos pueda demostrar la presencia en curso de lo que va a hacer una hernia discal. En segundo lugar, ocurre una afectación sensitiva, es decir, el paciente empieza a decirle, doctor, a los 10 minutos que estoy parado empieza a adormecerse mi pierna o el muslo, de acuerdo a la metámera donde está esta lesión. Esto es importante porque ya estamos hablando de una segunda etapa. Ya estamos hablando de compresión, es decir, entre esto y esto. Ya hay una compresión directa por la salida de material que está ejerciendo fuerza y presión sobre una raíz nerviosa. Hay contracturas involuntarias, hay calambres, pérdida de fuerza y disminución de la capacidad motora. Hay cambios reflejos en el territorio de la raíz nerviosa implicada, es decir, pacientes que de pronto empiezan a notar que estando recostados tienen movimientos anómalos de la pierna, o en todo caso, a pacientes que empiezan a tener golpes o tropezones en superficies que han caminado permanentemente y de pronto o cuesta levantar el pie para dar el paso correcto, o el paciente aún subir a la acera es con una dificultad y probablemente con algún accidente. ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar? La primera cosa, siempre yo digo así, es clínica. Tenemos que aferrarnos a la clínica, es decir, la clínica es mandatoria. Y si leemos, vamos a encontrar las claves en los pasos adecuados y en el estadio adecuado. Pero cuando ya tenemos a mano la resonancia magnética, aquí tengo, le puse una flechita a esta radiografía, porque ya tenemos una hernia groseramente formada, ¿verdad? Aquí ya no hay objeción, no hay nada. Hay puntos negros, hay discos negros que se dan en la resonancia magnética, y esto nos muestra de que hay puntos donde puede haber ya degeneración de tejido que acompañan a la sintomatología y que nos hablan de la presencia de una hernia o la formación de una hernia inminente. Entonces, ¿cómo se forma una hernia? Ah, en sí hay una primera fase, una protrusión. Es esta de aquí. Esto es lo que nos tiene que interesar. Esta de aquí es ya la salida tardía. Fíjense, el gráfico nos muestra y nos las han pintado bien bonito, en color amarillo y rojo.
en la cual ya habla de una inflamación completa, pero aquí estamos viendo que solamente hay algunas fibras que se están rompiendo. Esto es lo que nos lleva a lo siguiente. Hay un núcleo pulposo que no se ha salido del anillo, pero tiene menos capas intactas, es decir, hay menos fibras que están conservadas, hay más lesiones que están pasando y que no podemos diagnosticarla es decir, fácilmente. Pero al romper la última capa se produce la salida de material del núcleo pulposo, fuera de los límites del anillo. Y esto es lo que nos va a dar esta imagen. El núcleo rompe las fibras una por una hasta que sale. Cuando sale hablamos de una hernia con todos los síntomas. Ahora, esta salida aquí es la que nos puede dar la emergencia para el tratamiento para orientar adecuadamente. Hay un proceso continuo de desgaste de la articulación, sobre todo porque los factores no se han corregido. Es decir, si hay una postura ergonómica no adecuada, se sigue con eso. Generalmente el paciente no hace una reconversión en su actividad física, sigue muchos de ellos imposibilitados por el tipo de trabajo que hacen o el tipo de rutina que ya iniciaron. Y entonces ahí tenemos el proceso llegando al final para la formación de una hernia radicular o una compresión radicular que es lo que nos trae esta noche. Habíamos hablado al inicio que son varias patologías, ya hemos hablado de la contractura muscular, hemos hablado de la radiculopatía, hemos hablado de la hernia en sí misma, y ahora vamos a hablar de algo que tenemos que estar conscientes que se produce, el síndrome de cirugía fallida de espalda. Este es un síndrome FBSS por las siglas en inglés, que se puede dar entre el 40 y el 80% de pacientes sometidos a cirugía de espalda. Estos continúan presentando dolor. Ah, mencionando el cuadro que les conté hace un momento atrás. Todas estas eventualidades se dan porque en el momento quirúrgico no se hizo lo adecuado. O se trata de entrar en un proceso quirúrgico en un momento inadecuado, sea por precipitarse en la decisión o por demorarla mucho. Los síntomas de esto es después de un paciente que ha sido operado, es una cirugía fallida, que va a presentar dolor persistente o recurrente. Y esto va a ser el dolor en el punto de lesión y en las extremidades. La causa no necesariamente es una mala cirugía, sino es, como le digo, es reacciones inflamatorias que se dan. Hay una causa del dolor que no hay una forma exacta de poder diagnosticar dónde está. Y ahí intervienen factores biológicos, psicosociales. Hay posibles causas orgánicas como una fibrosis epidural, que es el acontecido con esta paciente. Hay casos de aracnoiditis, factores mecánicos, cambio de presión inducidos en la raíz nerviosa, cambios estructurales en la columna vertebral, pacientes que por mala posición acentúan esta, sea por lordosis o escoliosis que van a presentarse, o también porque se empieza a presentar de forma acelerada un cuadro degenerativo que es la artrosis que vamos a obtener. Normalmente este cuadro tiene una incidencia entre el 15 y 20% en sí mismo en cualquiera de las estadísticas y que lleva a que nosotros podamos recomponer lo que podemos ofrecerle al paciente. Estos cuadros se agravan más mientras más cirugías hay. Es decir, paciente que decide ser reoperado, que quiere que lo reoperen porque el dolor, en realidad, cuando termine eso va a salir con más dolor. Hay más fibrosis, la cicatriz se hace más rebelde, más dura, e implica ya problemas epidurales y perineurales con contractura y espasmos paraespinales y diversas adherencias que van a verse y que van a hacer fracasar en todas las oportunidades que deciden entrar. Aquí es donde el ozono es lo que puede darle una solución. Se pueden clasificar las hernias primero por la forma donde se están presentando. Perdón. Aquí tenemos lo que viene a ser primero la protrusión. Como ven, es algo que no es, aún en un diagrama, no es tan notorio y es correcto el diagrama que se hizo. Puede ser simétrica, es decir, puede ser a ambos lados,
o puede ser unilateral. Aquí el anillo fibroso simplemente excede ya el límite anatómico en el cual está enmarcado. El cuerpo siente, por más que sea pequeña, ya la presencia de una masa que va a producir compresión en el nervio y va a producir dolor. La instrucción que ya tenemos en el segundo diagrama es una formación ya mucho más clara. Aquí hay una salida del núcleo pulposo directamente, probablemente con algunas fibras todavía del anillo fibroso. Y aquí el secuestro donde dice que ya parte del tejido que salió perdió inclusive el contacto con el tejido original, es decir, el núcleo pulposo vació parte de su contenido en una posición ya directamente en contacto con la raíz, produciendo inflamación y dolor, y ya se pierde el contacto, ya esta parte del núcleo pulposo ya no tiene relación con lo que tiene en el centro del disco. Y esto, evidentemente, produce cuadros de mayor dolor. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Dolor, debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de reflejos osteotetinosos, presencia de movimientos de neurotensión y afectación de la fuerza muscular. Esta es la metámara. Aquí va desde L1, desde dorsal 11, 12, va hacia abajo. Este es el lugar donde el terreno que ya se está afectando, tanto por la parte anterior y posterior del muslo de la pierna, del miembro inferior. Y aquí al lado tenemos dos figuras, dos personas que están con una posición antálgica. Y el punto de dolor ellos lo refieren normalmente aquí o acá, es decir, cerca al trayecto ah, del ciático o cerca al dorso de la pierna. En ambos lados es lo mismo, pero el punto de lesión probablemente se encuentra en L3, L4 o L5. Estos son los cuidados que tenemos que tener. S1 causa dolor en la región posterior del muslo. L5, esto baja un poco, va a producir dolor en glúteos, en la región anterolateral de la pierna. L4 va a tener un dolor en la región anterior del muslo, la región anterior o medial de la rodilla. L3 va a tener un dolor inguinal y así poco a poco se va diagramando según la metámera. Toda hernia nos va a producir limitaciones y las limitaciones funcionales pueden darse según la magnitud y están causadas por dolor o la debilidad muscular. No olvidemos, el movimiento que tengamos obedece a una polarización y despolarización celular, es decir, el pensamiento que ordena que la pierna se mueva viaja a través de descargas eléctricas en la membrana de la célula. Cuando tenemos compresión, esas descargas están alteradas, por lo tanto, empezamos a notar que la capacidad muscular disminuye y esa es una limitación funcional. Y esa disminución va a producir dolor, va a producir debilidad muscular, es decir, la persona no puede sostener la pierna en una posición adecuada, normalmente le cuesta levantar el pie y le va a costar caminar y va a caminar tropezando y cayendo. Y esto nos da la pauta para saber que estamos ya con una hernia totalmente formada. Hay pacientes con radiculopatía en L4 y pueden tener problemas de realizar la marcha con talones, es decir, el paciente directamente no puede caminar forzando los pies a una posición especial. Hay pacientes que van a tropezar con la punta de los pies porque no pueden levantarlo y van a tener lesión directamente en la médula. La compresión de S1 puede tener problemas para hacer la marcha de puntas que le pedimos al paciente que haga. Y generalmente hay una incapacidad para producir una contractura de la masa muscular dorsal de la pierna. Normalmente el paciente no se da cuenta hasta que le hacemos notar que ha perdido la capacidad de la fuerza muscular en sí mismo. Él piensa que es algo transitorio que por el dolor no puede, y en realidad hay una sarcopenia muy marcada en el muslo y en la pierna, y eso es lo que hay que hacerle notar para que el paciente caiga en cuenta de lo que tiene. Como dije hace un momento, el diagnóstico es más clínico
pero también nos puede ayudar la resonancia magnética o el electrodiagnóstico, el electromiodiagnóstico. Estos son elementos de apoyo. Sigue siendo la clínica lo que más nos debe llamar la atención. De acuerdo a donde está la hernia discal, vamos a tener que es una hernia medial, que puede ser, perdón, posterolateral primero, es decir, en la parte posterior, y lateral, esta va a ir a comprimir rápidamente en el agujero de conjunción la raíz de la salida nerviosa. La externa foraminal, que es un pedículo herniado un poco mayor y se sitúa dentro del orificio intervertebral, en posición ya muy lateral directamente y puede afectar directamente la raíz nerviosa, produciendo una emergencia, que es una compresión radicular que necesita ser liberada para tener un buen pronóstico del paciente. En sí, hay casos en los cuales si no se hace esto, el paciente va a perder la capacidad muscular del terreno comprometido. La parte medial del material, cuando sale directamente, va a presionar sobre toda la médula espinal, produciendo una lesión mucho mayor. Esta es la más grave de todas y esta es la que, inclusive en cirugía, es la que todo el mundo tiene un poco más de temor. El mecanismo generalmente se da cuando el paciente levanta, generalmente el tronco lo lleva hacia adelante. Al disminuir los espacios en este punto de aquí, hacemos compresión y empujamos directamente al núcleo pulposo hacia la parte posterior. En el segundo tiempo, al levantarnos, hay un aumento de presión axial que va a aplastar este disco intervertebral. Imaginémonos hacer un ejercicio al levantar de la cama, lo hacemos sin ningún problema, pero hagamos este mismo ejercicio con 30 kilos encima, que es lo que normalmente vemos que es lo que hacen en el gimnasio. Si no se está preparado adecuadamente para hacerlo o no se tiene el implemento de tener las fajas adecuadas, la posición adecuada y la preparación adecuada, terminamos en el tercer tiempo, que es un enderezamiento del tronco y el pedículo ya está comprometido bajo presión de las mesetas vertebrales. Es decir, pasamos de una compresión al levantarnos a pasar a este punto que se da en varias veces, no en una sola, pero que tenemos un secuestro del tejido en sí mismo con la formación de una hernia que ya tiene material orgánico comprimiendo, sea la raíz o sea la médula, produciendo síntomas de forma permanente y ante una necesidad. Hay partes que son fácilmente operables, hay otras que no, y hay lesiones en las que hay que tomar en cuenta que a veces no es la cirugía el paso más adecuado o a veces debe serlo de acuerdo a la lesión que tengamos. Una hernia discal puede provocar una radiculopatía lumbar por dos mecanismos: compresión, que es lo que estamos viendo en las figuras, o también por la inflamación de una raíz nerviosa. Es decir, al comienzo vamos a tener cuadros más inflamatorios cuando todavía el núcleo pulposo no salió del anillo fibroso. Pero vamos a tener compresión radicular con dolor cuando éste salga. Ese cuadro inflamatorio es el que nosotros podemos ayudarle mucho con el ozono. Cuando hay una hernia, de acuerdo a su localización, que llega a comprimir una raíz nerviosa, va a tener dolor. Va a haber los síntomas asociados a anestesia, va a tener dificultad al caminar, disminución motora, va a tener cuadros de parestesia, va a tener movimientos involuntarios y muchos de ellos dolorosos, y es que se está cumpliendo los pasos para la hernia discal. Ok, sigamos. Factores de riesgo para una hernia. Habíamos dicho que son esfuerzo excesivo, tabaquismo, sedentarismo, la edad mayor a 65 años, sobre todo cuando recargamos peso encima y cuando no tenemos la reposición de agua hacia el organismo, vamos a deshidratarnos de forma crónica. No olvidemos que tenemos un tejido menos resistente, menos vital, ya lesionado por los años que llevamos encima. Hay un aumento en la degradación de proteínas de la matriz extracelular, es decir, el contenido del núcleo pulposo, que tiene material condroide, proteoglicanos, ya no van a ser renovados tan fácilmente, y esto es lo que tenemos en sí mismo. Ahora, todo esto produce degeneración del núcleo pulposo, una consistencia fibrosa en todo sentido. O sea, cuando hablamos de fibrosa no da la idea de que, bueno, es algo duro, fuerte, que va a resistir. No, es algo que es
Es fibroso en sí mismo, pero no más resistente, y eso es lo que hay que tener cuidado. Hay una laminación en zonas del anillo fibroso, que estas son las que se permasan en parte de tejido sin ser mayor garantía de que no se vaya a producir la hernia. Hay una disminución del calibre de las fibras de colágeno. El colágeno se vuelve mucho más débil, más frágil y menos resistente. Hay una disminución de ambos colágenos, tipo 1, tipo 2, y hay una muerte de los condrocitos locales que por lo tanto no se recupera el tejido que debemos de renovar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Tratamiento en sí mismo, pasamos primero por un tratamiento conservador, el cual abarca la indicación de antiinflamatorios, AINES, algunos medicamentos de tipo opioides, y estos son para el dolor. Habíamos hablado que la hernia tiene factores psicosociales en los cuales tenemos que apoyar con antiepilépticos. Eh, Cierta vez a un paciente le dimos la pregabalina como apoyo al analgésico. En la farmacia le dijeron, le están dando porque usted está loco, le dijeron. Y el paciente vino con el reclamo y tuvimos que explicarle que tenemos que dar combinación de medicamentos para lograr mejorar en sí mismo la condición de respuesta del dolor. A esto tenemos que tomar en cuenta una rehabilitación física. Hay el uso de medios y fortalecimiento muscular, y en algunos casos ver las opciones de tratamiento quirúrgico mediante la minectomía, microdisectomía, con el fin de disminuir la presión sobre la raíz nerviosa, que ese es en este momento ah, la mayor emergencia que tenemos que tener cuidado. La fisioterapia está indicada en algunos tipos de hernias contenidas. Hablamos de protrusión, lo que hemos mostrado es al inicio, en la posición medial o paramedial. Esta va a producir lumbalgias y lumbocietalgias de origen discógeno, es decir, tenemos el dolor y no tenemos nada más. Podemos estar seguros que se está formando una hernia, pero no la vamos a poder ver porque está en proceso. Hay hernias con protrusión ya directamente extraforaminales, es decir, ya pacientes que tienen inclusive lo que se llama el disco negro en la degeneración de tejido cuando hacemos resonancia nuclear. Pacientes que teniendo indicación quirúrgica rechazan la cirugía abiertamente por temor. Ellos tienen que ir a fisioterapia para hacer eh, recuperación. Ahora, hay pacientes en los cuales tenemos que tener criterios de exclusión. Y el criterio de exclusión para fisioterapia es el fragmento migrado, es la hernia que ya llegamos al secuestro de material en la cual el núcleo pulposo que salió del lugar donde estaba ya no tiene relación con el lugar original y por lo tanto tenemos tejido orgánico que hace compresión directamente sobre la médula. Si hay un déficit neurológico, es necesario entrar a la descompresión quirúrgica urgente, habiendo hecho evidente el lugar de lesión, para evitar secuelas radiculares. ¿Qué es una secuela radicular? Es la anulación completa y total del nervio cuando éste ha sido sometido a presión por largo periodo de tiempo. La rehabilitación en sí es una evolución del dolor, que es el que nos marca el paso, que generalmente es una recuperación larga, no es rápida, y eso tiene el paciente que saber. Hay algunas cosas que vamos a ir hablando en unos minutos más, y es cómo acelerar ese tiempo para que el paciente pueda cumplir a cabalidad parte de su rehabilitación. Hay medios físicos que se están usando, que es la termoterapia, hidroterapia, electroterapia o magnetoterapia. Son elementos de apoyo y un complemento útil a la medicación para el control del dolor. Es decir, si ponemos magneto a un paciente solo por magneto, tampoco es suficiente. Necesita él tener parte de lo que es un antiinflamatorio bien dirigido para poder conseguir la restauración ad interim del tejido. Hay otros métodos de ejercicios de flexión, extensión de columna lumbar, que funcionan en los estados de inicio, protrusión, donde tenemos el anillo fibroso conservado todavía. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para tratamiento quirúrgico? Son hernia discal diagnosticada con dolor intenso, paciente inmovilizado que tiene dolor al movimiento mínimo. Hay la existencia de un fragmento migrado o secuestro que hemos hablado, la
presencia de un déficit neurológico que indicaría compresión directa sobre una raíz y necesitamos ir a la descompresión quirúrgica rápidamente. Hay una ruptura discal con fragmento en el canal o trastornos degenerativos avanzados. Aquí un poquito quiero explicar lo siguiente. Hay algunos traumas que se dan. Paciente que por alguna razón caminando resbala, cae y cae en una posición sentado y posterior a eso tiene la lesión. Ese es un trauma bastante frecuente en el cual el peso, la velocidad de caída y el golpe de choque hace que se produzca una hernia que no la tenía del todo y que por la razón de haber salido de forma con tanta presión y violencia necesita recibir un tratamiento probablemente quirúrgico. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero la cirugía también tiene contraindicaciones. Hay indicación de infección en la zona de punción. Evidentemente, el paciente si cursa con una celulitis en la región dorsal donde se tiene que operar, no puede ser operado hasta no resolver primero ese problema. Incapacidad del paciente para colaborar para la posición en decúbito prono. Hay pacientes que no pueden estar en la posición en que el neurocirujano necesita para realizar la cirugía y son pacientes que ya tienen de por sí déficit pulmonar o sobrepeso y es imposible la cirugía en ellos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una cirugía con campos quirúrgicos muchas veces muy reducidos. Paciente que no desea o es incapaz de dar consentimiento informado, síndrome post-laminectomía en el mismo nivel a tratar, es decir, pacientes que tengan cirugía fallida de columna. Hay una ruptura discal con fragmento en el canal o trastornos degenerativos avanzados, es decir, paciente que por un trauma tiene una hernia de formación violenta, pero que en sí mismo en el lugar también encontramos artrosis deformativa de la columna, en la cual la cirugía no va a resolver el problema porque ya hay una degeneración que está causada. Hay algunas que son relativas, si es por ejemplo alergia al medio de contraste o anestésico o antibióticos. Hay una condición de diátesis hemorrágica o coagulopatía no corregida todavía, infección sistémica, alteraciones anatómicas que dificulten el acceso al disco, como les dije hace un momento, puede haber ya artrosis deformantes que ya dificulten hacer la cirugía y estamos hablando de que realmente sí el paciente ya está imposibilitado. Protrusiones discales pequeñas con discos bien hidratados, es decir, paciente que todavía puede salvarse y que por alguna de las razones anteriores a veces es mejor esperar. El mal estado general del paciente o portador de marcapaso, paciente que ya tiene otras patologías mayores y que tiene que tenerse mucho cuidado. A veces la relación de costo-beneficio o riesgo-beneficio nos da la pauta de saber dónde podemos ir pensando en procedimientos mayores o empezar a pensar en procedimientos menos invasivos, pero que van a darle un buen resultado al paciente. Y mal estado general del paciente en sí mismo. Para tomar en cuenta en pacientes que tengan hernia discal, hay primero el reposo en cama, en la etapa aguda, tiene que el paciente observarla. Hay actividades cotidianas que pueden realizarse siempre que se eviten empeorar los síntomas. Es decir, el paciente que está con dolor y que de por sí sabe que ir al mercado, cargar las bolsas del mercado, que probablemente no son mucho peso, pero o va a caminar bastante, y eso va a aumentar la presión intradiscal, produciendo más dolor, más síntomas, más contractura muscular y más complicación para su salud. Cuando los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, son insuficientes en la radiculopatía, es decir, cuando hablamos de un dolor que no cede con tratamiento médico, tratamiento farmacológico, tenemos que pensar en algunas cosas, profundizar las opciones que tenemos. Hay la administración de corticoides orales, es controvertido, no hay muchos estudios que ya avalen esta posición debido a que es cierto que funcionan muy bien, pero también es cierto que pueden desatar otra serie de patologías dentro del paciente que a veces con un poco más de cuidado podemos evitar. Habíamos hablado de relajantes musculares que se pueden usar asociados a los AINES o a los analgésicos puros. Y esto es una gran ayuda, ya que hace que controlemos mejor el dolor, que es el síntoma principal. No olvidemos lo siguiente.
No se trata de darle al paciente una farmacia, sino elegir combinaciones adecuadas donde el paciente pueda sentir alivio al romper el circuito de dolor, contracción. Nosotros estamos rompiendo aquel círculo que lo va a disminuir aún más al paciente. Si el dolor es intenso, se puede considerar una inyección epidural, ahí sí, de corticoide, y realizar las pruebas de imagen y electromiografía que sean pertinentes. Cuando el dolor radicular es crónico, es decir, paciente que viene y le dice, doctor, tengo este dolor ya son como 6 meses y yo voy a la farmacia y me tomo una tableta, ya sabemos que tenemos que usar gabapentina, pregabalina, que son los antipsicóticos, ah, antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o la nortriptilina. Y esto nos va a ayudar para romper ese aspecto psicosocial que el paciente tiene y que le produce más ansiedad, más contractura, más dolor. El tratamiento siempre comenzar con dosis estándar o dosis bajas para ir subiendo de manera gradual, nunca irse a las dosis totales, dosis máximas, porque no tenemos a veces techo y tenemos un problema serio ahí. Tomar en cuenta que los opiáceos o sus derivados para calmar el dolor no siempre son efectivos, sobre todo en los casos de neuropatías. Deben tomarse en cuenta que tal vez una dosis por ahí puede ayudarnos, pero no basar nuestro tratamiento en ese tipo de medicamentos. Debemos apoyarnos en antidepresivos y estabilizadores de membrana, ya que estos son los que van a ayudarnos a manejar más el dolor. El dolor produce ansiedad y la ansiedad produce contractura muscular por estrés y esa contractura produce dolor. Entonces tenemos que tomar en cuenta para tener todo este arsenal de medicamentos que pueden ayudarnos. Ok, vamos a hablar de unas 2 diapositivas de glucocorticoides y después nos vamos a buscar al ozono porque realmente es ahí donde podemos ofrecer más. Los glucocorticoides sabemos que han sido usados con mucho éxito muchas veces, pero cuando analizamos el espectro total, tenemos un paciente que va a quedar como lo que se llama cara de luna llena. Va a tener hemorragias, pancreatitis, miopía, cuello de búfalo, osteoporosis, necrosis ósea, puede llegar a las cataratas, diabetes, hipertensión, hipopotasemia, alcalosis, edema y infecciones. Y como ven, la lista es larga para exponer a un paciente ante la posibilidad de cuando tenemos otras opciones que podemos hacer por él. Los glucocorticoides se usaron desde el siglo pasado, ya son más de 50 años que se lo venía usando, pero en el 2009 es cuando se hizo eco el daño colateral que causaron en el sistema inmune, en el sistema de enfermedades y desarrollar enfermedades metabólicas, desmineralizantes como osteoporosis, incluso administrando dosis terapéuticas. En el momento del COVID, ah, cuando se usaron las vacunas, hubo pacientes que es decir, tuvieron ciertas reacciones como ser debilidad muscular, tuvieron dolores intensos y tuvimos un caso en el que una paciente perdió la capacidad de caminar. Fue llevada al exterior y en el exterior la recuperaron en base a corticoides. Cuando vuelve a su ciudad de origen, ella al pararse de la cama se fractura las 2 piernas, cae al suelo, la llevan inmediatamente a estudio. Las dosis tan altas de glucocorticoides que le dieron para tratar de salvar la motilidad la llevaron a una osteoporosis que le produjo la fractura bilateral. Hay cosas que no entendemos por qué se dan, pero es a tener cuidado con lo que usamos. El ozono no tiene esas reacciones medicamentosas ni adversas. Por eso es que se convierte en la mejor opción para el paciente. No es rápido el tratamiento, pero sí es efectivo. La ozonoterapia, que es lo que nos llama a nosotros en este grupo, es una modalidad terapéutica utilizada para prevenir como tratamiento y como rehabilitación. Es una terapia oxidativa que favorece formación de sustancias prooxidantes que van a despertar
todo el sistema inmune, todo el sistema de defensa de antioxidantes endógenos, que eso es lo que necesitamos. Hay enzimas como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa catalasa, y estas van a trabajar a full produciendo ATP, que es la energía que el organismo necesita. El ozono es un inmunomodulador, por lo que incrementa la proliferación y actividad de los linfocitos y macrófagos, aumenta interleuquinas que son antiinflamatorias y producen inmunoglobulina. No olvidemos que la oxidación produce las proinflamatorias, que son aquellas que nos producen las lesiones de inflamación de bajo grado, que se llama, y que son las que nos van a producir el envejecimiento del tejido, la degeneración de las células y por lo tanto patologías de tipo inmune o de tipo metabólica aceleradamente. Hay una activación del glóbulo rojo, ya que por el efecto de ah, esa propiedad que tiene de poder adaptar la forma del glóbulo rojo a la capacidad del vaso, del capilar arterial, hace que éste pueda transitar libremente y producir la oxigenación. Por el electrón extra que recibe de oxígeno 2 a oxígeno 3, que se transforma en ozono, también es herbicida, elimina hongos, bacterias y virus. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas de las cosas que tenemos en las lesiones que recibimos son producto de inflamación, trauma, hemos dicho, pero también hay algunos que son de tipo infeccioso y sobre todo degenerativo. Ahora, cuando hablamos de antiinflamatorio con el ozono, que es lo que vamos a necesitar en el paciente que está con todo el cuadro inflamatorio de una hernia, ahí nosotros vamos a notar que las enzimas antioxidantes actúan sobre radicales peróxidos que se están formando aceleradamente y van a ir a bloquear las ah, tanto a detener el catabolismo de la histamina y la serotonina. La, la sustancia, la IL-4, IL-10, IL-11, los leucotrienos, van a estar aumentados porque estos son antiinflamatorios, pero por otro lado, las prostaglandinas, la tipo E2, van a estar bloqueadas totalmente. Van a estar disminuidas en su síntesis para no producir el mayor cuadro inflamatorio y por lo tanto tiene un efecto analgésico que va a notar el paciente a través de los interferones. Todo esto nos ayuda porque, como vemos, ¿qué es lo que habíamos hablado en la definición? Estábamos hablando de una hernia que tiene salida del núcleo pulposo, rompe las fibras del anillo fibroso, pero está con dolor. Y lo que nosotros necesitamos es quitar esa lesión que hay para que disminuya el dolor, no quitar el dolor. El dolor necesitamos los AINES, por eso es que habíamos hablado de que vamos a tener que usar AINES, dosis estándar asociados a material farmacológico como la pregabalina, la gabapectina o algún antidepresivo si fuera el caso. Pero vamos a manejar en restaurar el tejido ad íntegro y vamos a disminuir el dolor. Vamos a ir, inclusive hay estudios en los cuales el dolor disminuye o desaparece cuando aplicamos la terapia. Hay estudios en los cuales se hace el test de Oswetry y este test valora 12 aspectos en los cuales uno de ellos es el dolor y el concepto del dolor. El dolor es el paciente le dice, el dolor no me deja caminar y no puedo ni siquiera recostarme para dormir. Sin embargo, cuando hacemos la terapia de ozono, nosotros notamos que el paciente empieza a tener relajación muscular, menor dolor y empieza su parte psicomotriz y psicoafectiva a volver a la normalidad. Hay menor edema, menor éxtasis venoso. Los metabolitos del ozono activan la secreción de endorfinas endógenas, lo que produce una visión distinta en cuanto al dolor y en cuanto a la lesión. Normalmente el paciente que tiene una hernia, él empieza a ver su vida totalmente disminuida, es decir, un paciente de 40, 45 años, 50, que es la edad promedio en donde se produce la mayor cantidad de hernias, notamos que el paciente tiene un concepto de que acabé mi vida. Si nosotros aplicamos la terapia y le devolvemos la capacidad de
restaurar el tejido, probablemente él va a tener que corregir las causas que lo llevó a la hernia, pero va a poder tener un desarrollo es decir, normal dentro de su vida social. El efecto del ozono sobre las propiedades reológicas en la sangre, es decir, es adaptar el glóbulo rojo al diámetro del capilar arterial para que éste pueda ah, cumplir la función de oxigenación que tiene. Hay un mecanismo general por el cual actúa el ozono. Reduce el tamaño de la hernia en tiempo corto, es decir, la hernia tiene componentes de edema, tiene componentes de éstasis linfático, que cuando se aplica el ozono, esto quita la inflamación, quita ese éstasis linfático y la hernia disminuye en volumen, disminuye la compresión radicular y el paciente tiene menos dolor. Hablamos de riesgos mínimos comparados a hacer una inyección paravertebral y hacer un suero ozonizado que hacer una terapia quirúrgica en la cual el paciente va a ir a una cirugía de espalda en la cual hay una laminectomía que hay que hacer y como les dije, a veces se convierten en cirugías mayores. ¿Se relaciona la disminución del dolor a corto plazo? Sí, no el paciente, un primer beneficio que nota cuando se le hace ozono al paciente que tiene la hernia discal es que hay una disminución del dolor y hay eh, se puede decir, una reconquista de las capacidades físicas del paciente. El tamaño de la hernia no se correlaciona con el dolor por si acaso, es decir, la hernia puede ser muy pequeña, como habíamos hablado, aún no tenerla en sí, pero ya va a haber inflamación y dolor. Y cuando hay dolor, también no olvidemos que tenemos una respuesta inmune que es la que desata. En este diagrama tenemos en sí lo siguiente. A ver, ya. Tenemos en sí, primero, la presencia de ozono. Este ozono generalmente necesita ser ligado a un líquido y ese líquido biológico puede ser plasma, líquido extracelular o el líquido que esté en las mucosas. Cuando entra en la vía del organismo en sí, vamos a tener especies reactivas de oxígeno. Hay una reducción de oxígeno o si no va a ir por la vía de los LOPS, que son los lípidos oxidados que va a tener la peroxidación lipídica, que va a tener ambos, se diluyen por inactivación enzimática y actúan en segundos mensajeros de larga duración, es decir, estos van a llegar a la célula y van a producir el efecto para el cual la especialidad celular está lista. En el sistema inmune produce la activación de leucocitos liberando factores de crecimiento de las plaquetas y va a ayudarse con mayor captación de oxígeno en los eritrocitos. En la parte inflamatoria va a suprimir el factor NF-κ-beta, es un factor de transcripción y va a bloquear la estimulación de la COX-2 y la prostaglandina. Es decir, eso hace que la disminución de la inflamación sea desde el primer momento. Va a producir una cicatrización por oxigenación. En el lugar va a producir que la célula metabolice mejor la glucosa, produzca ATP en tejidos isquémicos y esta va a producir una neoangiogénesis, es decir, una nueva vascularización que va a ir a apoyar a lo que tenemos. Dentro de la respuesta también tenemos la desintoxicación, debido a que en las células en las cuales necesitamos que se drenen sustancias, vamos a tener mejoras en el sistema microsómico del hígado y filtración hepática adecuada. Esto nos da lo siguiente. El ozono actúa entonces como un profármaco en respuestas biológicas que son múltiples. Aumenta la síntesis de antioxidantes y enzimas como catalasa, superóxido dismutasa. Suprime el factor nuclear, el NF-κ-beta, que contribuye en la vía metabólica de la COX y de las prostaglandinas. Esto significa que hay también otras citocinas que son proinflamatorias que van a ser bloqueadas. Y el interferón beta y el factor de necrosis tumoral alfa, todos estos son sustancias que están ya en nuestro organismo, pero que al ser estimuladas por el dolor, por la inflamación, proliferan.
el ozono va a ir a bloquear todas ellas y a desinflamar el tejido. En contacto con las células sanguíneas aumenta la actividad fagocítica del neutrófilo y también aumenta el oxígeno en sangre. Todo esto nos ayuda el ozono. Ahora, hay una liberación de oxígeno, hay mejor metabolismo de la glucosa, hay un ATP en tejido que son lo que necesitamos. Por lo tanto, en las heridas o en los lugares de trauma, habíamos visto que en los lugares donde se rompe el anillo fibroso y hay salida de proteoglicanos del núcleo pulposo, va a haber una proliferación celular, va a haber una reconstitución y probablemente va a ayudarse en la formación del colágeno. Eh, Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad nos llega a un tejido, a un órgano, a un lugar específico, pero nosotros tenemos un trastorno metabólico o sea inflamatorio de bajo grado concomitantemente. Es decir, yo puedo tener una hernia discal y al mismo tiempo puedo estar teniendo diabetes, artrosis o alguna enfermedad inmune. Todas estas bloquean la recuperación del tejido en sí mismo. Por lo tanto, necesito mejorar en todo aspecto para ir hacia adelante. Se han registrado cambios hormonales, inclusive cuando usamos ozono, en la hormona del crecimiento y en la producción de beta-endorfinas. Es decir, paciente que de pronto nota que el tejido va recuperando, pero que también me siento psicológicamente, moralmente en estado adecuado ante la vida. Es decir, los problemas de estar con una hernia discal no disminuyen mi capacidad en el trabajo ni mis capacidades en el futuro, por lo tanto voy a pensar adelante. Hay cambios que se generan en el ozono que son múltiples y esto benefician el tratamiento en todas las enfermedades que pueden estar concomitantemente dentro del paciente. Hay una ventana terapéutica, perdón, y eso es bueno reconocerla, es decir, no todo se soluciona con ozono, no todo se soluciona con fisioterapia y no se debe manejar al paciente por siempre su dolor solamente con antiinflamatorios. Tenemos que tener en algún momento la capacidad para poder encontrar eh, el tiempo, el lugar y el tratamiento correcto para el paciente. Esa es nuestra tarea. Entonces, hablamos que Schwartz, como nos dejó la enseñanza que como antiinflamatorio, tiene menor producción de mediadores de inflamación, se bloquea al ácido araquidónico y los derivados de este, que son dentro del omega 6, la formación de prostaglandinas. Como analgésico, hay una oxidación y hay una activación de metabolitos mediadores del dolor, mejora la circulación, disminuye el dolor y también mejora el mecanismo reflejo, es decir, ah, el paciente ya no tiene esa contractura que lo llevan a tener movimientos anómalos y con dolor. Aquí más específicamente nosotros notamos que el mecanismo del ozono, en el primero, en el lado izquierdo, nos habla de deshidratación de la materia discal, es decir, ese edema, vamos a hablar que lo empieza a hacer desaparecer. Aumenta la microcirculación local y reduce la estasis venosa como parte de esa reducción de edema y como recuperación de la inflamación. Se inhiben la prostaglandina 2, se inhibe la fosfolipasa 2 y otras citocinas proinflamatorias. Hay un analgésico, se convierte en analgésico antiinflamatorio por liberación de citocinas. En la interrupción del proceso inflamatorio hay la destrucción en sí mismo del tejido del núcleo pulposo que salió y quedó como secuestrado. Hay una disminución del volumen del disco articular, del disco intervertebral, y entonces hay una sustitución de la matriz por fibra de colágeno y angiogénesis. La salida, la salida, la salida del núcleo pulposo nos genera una alta cantidad de fosfatasa A2. Esta nos va a hacer producir dolor. El dolor nos va a producir mucopolisacáridos elevados que necesitan ser oxidados por el ozono. Este ozono, al producir todo eso, va a producir disecación del disco
va a disminuir la presión en la raíz nerviosa y va a tener menor intensidad de dolor en el paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso de las hernias discales, estamos hablando que las inyecciones de ozono paravertebrales son una de las mejores opciones. Cuando se hace esto, debe acompañarse con sueros ozonizados de ozono, haciendo que el paciente pueda recibir el beneficio de forma sistémica. Ah, También en estos sueros ozonizados hablamos que el paciente mejora en la condición del dolor. Ahora, cuando hay material periganglionar inflamado, en la inyección paravertebral el ozono se difunde a toda el área que estamos poniendo. Pero también hay procedimientos que van directamente a hacer la punción intradisco. Esto significa en una inyección intradiscal y en algunos casos, si no hay respuesta, se puede añadir corticosteroides en esta opción. Solo si no hay respuesta al tratamiento base. Hay reacciones adversas en todos los procedimientos, menos en el ozono. Ya casi para terminar, déjenme decirles que el estudio en el 2006 se publicó un ensayo y era un ensayo aleatorio comparando la efectividad de la infiltración paravertebral muscular con la de esteroides. Los resultados son claros. A las 3 semanas de seguimiento, 88.2% de los que recibieron ozono tuvieron una remisión total del paciente versus solo 59 en aquellos que fueron tratados con glucocorticoides solamente. A los 6 meses, el éxito de pacientes todavía se mantenía alto en un 77.10, mientras que aquellos que habían sido tratados con glucocorticoides habían tenido recidivas y, y el éxito había disminuido en ellos al 47%, lo que muestra una clara ventaja para que podamos hacer el ozono paravertebral. Tenemos en la figura que está aquí detallada las dosis de acuerdo al paciente, al cuadro en sí mismo. La forma de hacerlo generalmente requiere un entrenamiento que debe tener y debe tomarse en cuenta la clínica, dónde está el punto exacto de la hernia para poder aplicar y que sea de beneficio para el paciente. El tiempo generalmente se parte en el cual se deben dar 2 sesiones por semana con un intervalo de 72 horas y continuar 2 sesiones semanales hasta la mejoría clínica, a veces hasta la tercera semana, cuarta semana, y luego terminar con 15 sesiones una vez por semana de acuerdo al paciente. Ahora, hay pacientes que ya en la quinta sesión ya están casi curados. La recomendación es todavía seguir no menos de 10 sesiones en las cuales el paciente en el tiempo va a recibir ese beneficio. Cuando tenemos que hacer inyecciones paravertebrales profundas, necesitamos quirófano, necesitamos todo el equipo de imágenes de rayos X dinámico para poder hacer la punción directamente sobre el núcleo pulposo que está todavía no secuestrado. Generalmente no es doloroso, pero esto sí requiere hacerlo en manos que hayan recibido entrenamiento. La discólisis, que esa es parte del tratamiento que se hace con el ozono, esta va destinada a tratar de destruir la protrusión, a tratar de disminuir el bloqueo por una hernia radicular o una radiculopatía. Y generalmente la hernia debe estar contenida no dice, por lo menos contenida en más del 50%, es decir, no menos del 50% la parte que haya salido, es decir, que esté fuera del lugar, ya de que en esos son los términos en los cuales se puede tener éxito. Las ventajas suponen un procedimiento mínimamente invasivo, no hay lesiones severas, no hay fibrosis peridural, no hay distrofias posteriores, es ambulatoria, hay un éxito muy alto que llega hasta el 90%. Como dije al inicio, no hay fibrosis postquirúrgica
y no interfiere con ninguna de las patologías que el paciente pueda tener. Las contraindicaciones sí en este último procedimiento es una hernia discal calcificada. Estas son las que pueden tener relaciones con otros órganos, como dije al inicio, el cuadro que les conté. Si hay calcificación en la cual está involucrada la aorta, pueden tener un evento muy serio. En algunos casos también está contraindicado cuando hay ausencia de disco, cuando el aplastamiento fue total y ya empezamos a tener una adherencia de cuerpos vertebrales. Hay una hernia discal extruida con fragmentos libres, también está contraindicada. Cuando tenemos una extrusión de más del 50%, es decir, una salida de mucha cantidad de núcleo pulposo, tenemos mucha cantidad de proteoglicanos, un cuadro inflamatorio muy serio en el cual tenemos que tener mucho cuidado antes de proceder. Si observamos un déficit neurológico mayor asociado a algunas partes de lesión ósea, también a calcificación de ligamentos longitudinales posteriores, una mielopatía o una metamielia. Este es un cuadro en el cual se habla de degeneración. El tratamiento de la discólisis o la infiltración paravertebral recomienda la administración paralela, como dije hace un momento, de sueros ozonizados, ya que vía sistemática vamos a disminuir la inflamación. Hay una activación en la vía del NRF2, que es un factor nuclear eritroide, que regula la expresión de genes antioxidantes y detoxificantes. Esto nos ayuda sobre todo en los cuales tenemos problemas directos de envejecimiento celular. Uh, las infiltraciones se extendieron ya no solamente a la hernia, sino a la poliartritis aguda crónica en caderas, rodillas, articulaciones sacroiliacas, la epicondilitis y el síndrome de túnel carpiano a raíz de todas estas infiltraciones que se hizo. Para concluir, solamente mencionar que hay una efectividad que en el estudio que se hizo en el año 19, la sonoterapia fue más efectiva en todos los parámetros evaluados. En sí, la intensidad del dolor fue bastante alta. En la primera sesión, el 48% de pacientes manifestaron como el dolor peor imaginable y después de recibir la terapia, ninguno de ellos pudo expresar ese concepto del dolor. Ellos presentaron una recuperación para caminar del 77.7%, capacidad para hacer actividades en la vida cotidiana del 59.2% y capacidad de levantar objetos, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, el 59%. Esto es la posibilidad que el paciente pueda conservar el modus vivendi o la capacidad de trabajo que tenía, y eso es mucho mejor. Ahora, en Italia se empezaron las infiltraciones y se hace con el fin de disminuir el dolor, y estas infiltraciones tienen muy poco riesgo y complicaciones de efectos secundarios. Evidentemente que hay que observar todo lo que es la sepsia, antisepsia y tener conocimiento de las metámeras sobre las cuales se va a trabajar. El ozono es excelente para disminuir el dolor radicular. No aumentó la fuerza muscular porque no estaba destinado para ello, pero sí detuvo la sarcopenia en muchos de los casos. El ozono es bueno para disminuir alteraciones en la sensibilidad superficial cuando es necesario. Hablábamos de que en las hernias muchas veces el cuadro nociceptivo o el cuadro sensitivo van variando de acuerdo a la compresión del nervio. El ozono es excelente para disminuir la limitación funcional, que es lo que nos interesa, que el paciente sea hábil y pueda valerse por sí mismo rápidamente. Puede mantener el éxito a 10 años, lo que no lo hace así las terapias convencionales. La terapia con ozono llega en una mejoría desde la primera o segunda evaluación de la segunda sesión y el paciente tiene esa ventaja en sí mismo. Hay un acápite más pequeñito que en los cuales se puede hacer el tratamiento de ozono, las infiltraciones paravertebrales asociando el PRP, el plasma rico en plaquetas, sobre todo en los casos de artrosis o en los cuales no tengamos la salida, el secuestro de la hernia. Es decir, estamos hablando de que en los cuadros de protrusión, aquellos donde está la inflamación y las fibras tienen una estructura histológica alterada,
el factor PRP es predominante para tener un 85% de resolución del cuadro. Esta potenciación del mecanismo de cicatrización está inducido por concentraciones suprafisiológicas de plaquetas, es decir, no consiste en solo sacar la sangre y poner, hay que hacer todo el procedimiento completo. Hay que hacer la extracción, llegar a 5 veces el valor de la plaqueta en el material que se va a infiltrar. Hay que ozonizar para preparar que este tejido vaya con la facilidad de poder generar efectos citoprotectores, quimiotácticos y recuperar las propiedades mitogénicas y inmunogénicas que tienen. Terminando, vamos a leer, resumir todo lo que hemos dicho. El ozono inhibe las prostaglandinas, esto para tomar en cuenta de que cuando hacemos ozono, si el paciente va a necesitar todavía algo de tratamiento, se puede usar dosis bajas de AINES. Hay un incremento en la liberación de citocinas inmunosupresoras, hay un incremento en la microcirculación local, hay efectos directos sobre los mucopolisacáridos y proteoglicanos que salieron del núcleo pulposo. Hay un fenómeno evidente de detener la degeneración matriz y producir la restauración. Hay una deshidratación del material discal, hay una irrupción del proceso inflamatorio y, lo más preciado, cicatrización del disco dañado. Hay una revascularización en las zonas dañadas y esto es importante para evitar la artrosis. Y los efectos del ozono permitieron el control del síndrome doloroso y su asociación con plasma rico en plaquetas incrementó la eficacia del tratamiento para proceder a esa reparación. Quiero agradecerles y veo que hemos hecho maratónicamente, pero creo que este es el tema que hemos preparado para ustedes. Gracias. Hola. Perdón, Doc. ¿Cómo está? Doc, muchas gracias nuevamente, como siempre. Me veo. Ahora sí. Esperaremos si salen algunas preguntitas, Doc, que ya están saliendo. Sí, está bien. Hola. Aló, doctor. Adelante, doctor. Doctor, excelente presentación, me gustó bastante, muy bien, muy didáctica la explicación. Quería preguntar si hay una generación de tejido, como dice, una proliferación. ¿Es posible eso? Y también puede suceder en la rodilla, una regeneración de tejido. ¿Hay estudios sobre eso y en qué medida puede suceder que haya una regeneración del tejido? Eh, Hay se llama restitución ad interim. Hay algunos estudios que la catalogan del 80 al 90%, es decir, estamos hablando que el tejido se regeneró en el 90%. El problema es la ventana de tiempo que tenemos antes de empezar a hacer el tratamiento. Le explico un poquito. La artrosis, partamos por ahí y después continuamos con la hernia. La artrosis deforma el tejido. Cuando la deformación es mayor, el ozono va a detener primero la artrosis. No puede remodelar, es decir, adíntero en el tejido porque ya hay una deformación mayor. Es decir, no puedo decirle exactamente, los estudios no muestran que hay una restitución de siempre. Tampoco podemos tomar en cuenta como que, bueno, no había aquí casi nada y ahora está perfecto. Parte del ozono que en los protocolos que tenemos es preparar a los pacientes para cirugías. Y lo que hemos notado con mucha alegría, ya son varios casos que tenemos en los cuales en las cirugías de glaucoma y cirugías programadas, las selectivas, preparamos al paciente para que vaya a cirugía y haya una recuperación mejor. Le cuento que hay un acortamiento del proceso de recuperación que es espectacular. En las últimas 2 semanas, 3 semanas hemos tenido
un paciente que ha sido intervenido los dos ojos y cuando ha ido al control, el, el oftalmólogo pudo evidenciar que la cicatrización fue espectacular, una restitución ad íntegro. Ahora, cuando hablamos de degeneración por artrosis, estamos hablando de que ya hay una lesión mayor y este término quiero que graben en la mente, es síndrome inflamatorio de bajo grado. Es una inflamación que en realidad lo voy a dar con un nombre más folclórico y más entendible, es vejez. La vejez Es. hace que el tejido reaccione con mucha dificultad. Estábamos leyendo ahora en la hernia, una de las primeras cosas que aparece es la deshidratación del tejido en sí mismo, la dificultad de recuperar el colágeno que se tiene en esa zona. Si nosotros logramos que el paciente entre en un estilo de vida sano, entre en un estado de armonía entre gasto y gesta, um, voy a poner así, entre la vida misma del paciente, puede haber una restitución sorprendente. Eh, Tengo ya varios casos en los cuales hay, por síndrome reumatoideos y por artrosis degenerativa en las manos, en los cuales hicimos tratamiento con ozono. En 12 a 15 sesiones tuvimos la alegría de ver cómo una señora pudo recuperar, es decir, el movimiento de los dedos prácticamente, recuperó la mano. Eso nos da una pauta a nosotros de saber de que sí hay una restitución ad íntegro. Eh, hay varios casos en los cuales vemos cuando desaparece el síndrome inflamatorio de bajo grado, el paciente queda expedito para poder potenciar las aptitudes celulares nuevamente. Y es ahí donde nosotros podemos evidenciar que sí se puede llegar lejos. Gracias, doctor. Excelente presentación. Agradezco su Gracias. explicación. Gracias. Felicitación. La doctora Cecilia Doc lo felicita, el doctor Segundo también, la doctora Norma. La doctora Jacqueline igual lo felicita y pregunta sobre su especialidad, que el doctor es ozonoterapista, médico especialista en terapia alternativa, eh, es especialista también en nutrición. Y si seguimos diciendo cirujano, si seguimos diciendo nos vamos a pasarnos la hora y media que estuvimos en webinar. La doctora Jacqueline ha levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta, doctora? Puede activar el audio si tiene. La doctora Catalina igual lo felicita, Doc. Una bella exposición, le queda agradecido. Revisaré nuestro calendario, Doc, para ya ir. La doctora Rocío Cardoso, Doc, ¿hasta cuántos ml de ozono se puede administrar de forma paravertebral? Bien. Ah, a ver, todo depende de varios factores. Primero, lesión del paciente. No a todos se les puede aplicar el mismo procedimiento. Uno, lesión del paciente. Dos, peso del paciente. Peso del paciente. Tres, normalmente llegamos nosotros a un máximo de 100 ml cuando tenemos un paciente bastante grande y voluminoso. Hay pacientes en los cuales hemos hecho con la mitad, con 60 ml y variando la concentración del equipo. Esa es otra de las cosas que tenemos que ver. El ozono en sí mismo es algo doloroso, ¿no? No todos lo aceptan tan fácil. Entonces tenemos que ver de encontrar el equilibrio por el cual, poniendo lentamente el ozono, el paciente pueda recibir el beneficio, ya que, a ver, cuando el paciente tiene dolor va donde le pincha, pero cuando el paciente empieza a recuperar, si está más o menos bien, ya no quiere volver. Entonces,
tener cuidado de todo eso. Varía de acuerdo al paciente. No tengo un protocolo estándar porque repasemos un poco lo que dijimos. Es un profármaco y es un paciente que destapa dos tipos de oxidación, el ROS y la oxidación lipídica. Nuestro secreto está en que tenemos que encontrar, no sobrepasarnos en producir mayor oxidación que de la que el paciente pueda manejar, ni lipoperoxidación. Es decir, tenemos que dar el estímulo para que el organismo, es decir, dé respuesta y haya recuperación. Cuando nos quedamos muy cortos, los sistemas endógenos bloquean rápidamente el ozono y no dejan que haya una respuesta. Si pasamos demasiado, vamos a tener un paciente con mucho dolor todavía y probablemente no va a sentir mejoría. Por eso es que no le puedo dar una dosis exacta. Hay que valorar el peso del paciente y el diagnóstico en sí mismo. Síndrome doloroso dorsal, si estamos hablando solamente de contracturas musculares, usemos dosis bien bajas, dosis muy bajas. Pero si estamos hablando de una hernia donde tenemos un proceso inflamatorio, una tormenta inflamatoria, tenemos que dar 2 sesiones por semana y hasta 3 muchas veces para hacer que el cuadro remita a un estado que el paciente pueda recostarse en la cama, girar en la cama, que es donde más tienen dolor. Pero los datos que puedo darle en este momento es eso. Ya, Doc. La doctora Diana Mercado. Doctora, la webinar se está grabando. El día de mañana nos puede escribir, le podemos compartir, tanto para la doctora Adriana como para todo el que guste de la webinar. De igual manera, siempre la tratamos de subir al grupo que tenemos de ozonoterapia, para todo el que no pudo asistir. El doctor Luis Vera Doc le felicita, excelente presentación y le da sus respetos. La doctora Rocío Cardoso igual, excelente ponencia como siempre. Eh, mm, uno de los colegas, buenas noches en relación a la automoterapia como ozono. Pregunta sobre Pero, ¿qué? automoterapia. Ya. Ok. Estamos hablando podríamos estar hablando de automoterapia menor haciendo la ozonificación, ozonificación necesaria del- de la cantidad de ml que vamos a usar y haciendo la infiltración. La mayoría de los tratamientos que se están empezando a dar están priorizando hacer plasma rico en plaquetas, ¿no? Plasma rico en plaquetas, la infiltración de ozono paravertebral y el suero salino ozonizado. La autohemoterapia no ha perdido vigencia, pero los resultados mostrados al hacer PRP, logrando 5 veces el valor normal de las plaquetas, hace que haya un plus para el paciente y esto ah, podría ser mejor aprovechado por el paciente. Doctor, la doctora Jacqueline, si es necesario hacer las 15 sesiones y si podría dejarle datos de su consultora para visitarlo en Santa Cruz. Bien. Mi consultorio es el Centro Resilio. En alguna de las diapositivas puse. Estamos en la zona norte, en el tercer anillo entre Avenidas Alemana y Mutualista. Es una de las calles Los Mancos, casi esquina Las Piñas. Eh, yo creo que pueden conseguir el celular con el doctor Luis y en el momento que estén en la ciudad no hay problema, podemos contactarnos y en algún momento conversar si fuera necesario. No hay inconveniente. Sí, le voy a compartir, doctor, no se preocupe. Después, la doctora Norma. Doctora, a su pregunta, que lo felicita por transmitir sus conocimientos y si dicta cursos de especialización en ozonoterapia, o si le puede recomendar dónde capacitarse. Eh, Ese es nuestro plan con el doctor. Vamos a hacer al año lo más probable que por el mes de febrero o marzo ya un curso certificado de ozonoterapia.
tanto por la empresa internacional como por universidades establecidas acá en Bolivia. Pero Doc, si tiene algún otro lugar donde recomienda, adelante. Ah, miren, las mejores escuelas son las cubanas, Italia y España en este momento. Son las escuelas top. Latinoamérica, yo he hecho parte de algunos cursos, hice en ADELO, que es la Asociación Argentina de Ozono. Ellos eventualmente tienen algunos cursos que es donde puedo recomendar. También sé que en Perú tienen y en Colombia, más no los conozco, sinceramente no los conozco. Yo estuve en la Argentina para ser parte de la parte práctica allí con la gente de ADELO. Es gente muy buena, muy abierta, me dieron muchos conocimientos, muchos tips y eso me ayudó mucho. Doc, reforzando eso, las certificaciones que dan en Colombia son impartidas por los profesionales ADEL. Sí, Dependiendo la especialidad, desde ya, odonto hasta medicina, todos son por los profesionales ADEL. debe Todos. ser. Después la otra que si la neurocirugía ha aprobado este tratamiento. Sí, mire, pasa lo siguiente, y eso quería ser claro, ese fue mi objetivo para la presentación. Ah, la neurocirugía no está suplantada en sí mismo en este tratamiento. Es decir, un neurocirujano va a darle el mismo AINES y le va a dar la misma pregabalina mientras no se haya producido el secuestro del núcleo pulposo, porque antes de eso no hay indicación quirúrgica. Ahora, eh, aquí en Santa Cruz tengo la satisfacción de haber hecho procedimientos con neurocirujanos para hacer la discólisis. Y eso es lo que les decía. Es decir, se hace en quirófano, se busca con una aguja Tolhui o a veces con una Pencan, que puede ser una Pencan 27, llegar al mismo núcleo pulposo, evadiendo las estructuras adyacentes. Se hace la infiltración ah, con 5 ml a 50 microgramos de ozono y se implanta directamente en la hernia. Y eso lo hace directamente un neurocirujano. Es decir, no se trata de suplantar las funciones que tenemos. Un ozonoterapeuta no puede tomar en sus manos el tratamiento cuando tiene una ventana de oportunidad para el paciente que es la cirugía. O sea, no todos los pacientes van a cirugía, no todos van a ozono. Esa es la enseñanza que le puedo dar. La doctora Catalina nos aboga porque hagamos el curso al año, que sí, ya es algo que está al lado, solo en realidad estamos esperando la confirmación de una universidad para el tema de la certificación ya universitaria, que sea una certificación validada donde el profesional pues, esté certificado, ¿no? No solamente por la empresa, sino también por una institución universitaria. El doctor Jorge Aguirre nos comenta si la discólisis por ozono está en el arancel médico, ya que en los protocolos de la ASUS se encuentra en los tratamientos con ozono. Desconozco. Es raro. Desconozco. Ujú. Doc, creo que eso sería. Si sale alguna otra pregunta, ¿Cómo pues está? sea como siempre, eh, igual le voy a estar comentando. Ah, no, el doctor Jorge comenta que es una afirmación, que la discólisis por ozono está en el arancel médico, ya Perfecto. que es una afirmación, ¿no? No era una pregunta. Entonces, Doc, eso nos vemos el 17. Hacer para servir unas felices fiestas, ya que estamos previo a ellas. Exactamente. La doctora Jacqueline, sí, sí,
¿Cómo podemos saber si el paciente es apto para el tratamiento con ozono? Clínica, Ujú. clínica. La clínica es mandatoria. La clínica es mandatoria porque el paciente que viene, que es viable para ozono, es un paciente, entre el tip que le puedo dar, es un paciente que no tiene trauma mayor en los últimos 3 meses. Es un paciente que viene con disfunción motora o sensitiva, pero no tiene la presión del dolor constante, permanente. Mm. Cuando hay un dolor permanente, estamos hablando de que es un dolor que requiere probablemente el tratamiento quirúrgico. Ahora, hay algunas cosas que tomar en cuenta. Yo estoy, vamos a hacer el cuadro hipotético, que estoy en el campo, tengo una caída de un caballo, estoy con dolor, pero como estoy en el campo me las aguanto. Y tengo dolor, 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 y resulta que cuando llego a la ciudad, por, por decisión mía, por lo que sea, voy al médico y le digo, mire, tengo esto me pasó. Y si empiezo a notar que hay una sarcopenia marcada en alguno de los miembros inferiores, significa que ya mi ventana de cirugía para ese paciente probablemente pasó. Pero ahí lo que podemos hacer es empezar a hacer ozono y llegar con la resonancia magnética a verificar el estado en sí mismo de esa espalda. Si verificamos que hay presencia de una hernia o un cuerpo secuestrado, es quirúrgico. O sea, estamos hablando de las imágenes que les pasé en la presentación, son quirúrgicas. No son para ozono, es decir, nosotros podemos coadyuvar con el ozono haciendo que entre a cirugía y la salida y su recuperación sea más rápida y pueda recuperarse la mayor cantidad de funcionalidad del tejido. Eso podemos hacer, pero no suplantar lo que es quirúrgico por solamente el ozono. Super, doc. La doctora Rocío, ¿cómo podemos hacer para que las plaquetas obtengan 5 veces su valor? En sí, ese es el procedimiento del PRP. Tuviéramos que hablar otro tema sobre PRP, porque no se trata de medicarlo al paciente, sino sencillamente hacer una hemoconcentración de plaquetas y eso es el PRP. Ya, doc, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Nos vemos el 17 de enero para hablar sobre Ya, en cáncer. Ya los estamos invitando de antemano. Y de todas formas, como siempre, mandaremos las invitaciones por las redes sociales. ¿Ya? Y de igual manera en enero ya vamos a lanzar la convocatoria para el curso. Con cupos limitados, perfecto. pero Sí, en enero lanzamos la convocatoria. ok. Muchas gracias a todos por su Bendiciones de nuestro Creador, de nuestro Dios y que puedan tener felices fiestas. Igualmente, Doc, para usted y para toda la audiencia. Igualmente. Luego, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. Igualmente, un placer.